Este fanfic no es mío, es de Legaki 247. En la descripción les dejo el link de la historia. Inspirado demoníacamente desde Cero Legado 247 capítulo 4. Encuentro inesperado. Notas. Capítulo 4. 5K palabras. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Ren y Ram estaban en proceso de regresar a su aldea, con todo el cuerpo salpicado de barro tras una rápida y corta sesión de búsqueda de alimento. En sus brazos, cada uno llevaba grandes cestas repletas de ñames recién desenterrados. Sus kimonos, que una vez fueron blancos, ahora estaban manchados casi de negro por la suciedad. La tela se les pegaba por el peso del botín y la mugre del trabajo de campo. Los ñames todavía estaban cubiertos de tierra, algunos conectados por enredaderas enredadas, y había tantos como sus brazos podían cargar. Ram, que había estado de mal humor ese mismo día, ahora lucía una sutil sonrisa de satisfacción. La exitosa cosecha, más de 10 ñames grandes, la había animado claramente. Ren. One-chan, te ves mucho más feliz que antes. Ram. Claro que sí, Ren. No hay nada como superar las expectativas para arreglar un mal humor, esto también servirá para la cena. Ram ofreció una sonrisa satisfecha y orgullosa mientras respondía a la pregunta de Ren, claramente complacida con la cosecha. Ren. Jejeje, haré lo mejor que pueda, One-chan. Como el pueblo aún estaba a cierta distancia, Ren se volvió hacia su hermana con una expresión curiosa, quería preguntarle algo que antes no había hecho. Ren. One-chan, ¿cómo estuvieron tus tareas hoy? La sonrisa anterior de Ram se desvaneció lentamente y su expresión se endureció hasta convertirse en una línea plana y sin emociones. Ram. Fue tan aburrido como siempre, la reencarnación de un dios Oni, la restauración de la raza y todas esas tonterías, es tan estúpido. Ren. Es así. Ram. Entiendo que los adultos estén desesperados. Sé que tienen grandes expectativas en mí. Y sí, sé lo capaz que soy. Pero por mucho que deseen lo contrario, no podemos retroceder el tiempo. Parece que no se dan cuenta. Ren. Ren, aún tan joven, no podía comprender del todo el peso de las palabras de su hermana. A pesar de tener la misma edad, Ram solía hablar con una claridad y gravedad que superaba incluso a las mayores. Ren se sentía pequeña e insegura en comparación, como si su hermana estuviera en un mundo inalcanzable. Todos en el pueblo adoraban y respetaban a Ram. Pero, por otro lado, Ram no se abría a nadie, y pensaba que las expectativas, el respeto y demás eran problemáticos. La gemela más joven, su adorable otra mitad, Ren, era la única quien Ram realmente amaba desde el fondo de su corazón. La expresión neutral de Ram cambió sutilmente, endureciéndose en un leve ceño fruncido mientras una sombra de irritación se cernía sobre sus ojos. Su tono se convirtió en un murmullo aún más bajo mientras hablaba en voz baja, palabras tan débiles que se desvanecieron en el aire antes de que Ren pudiera captarlas. Ram. TCH, siempre aferrándose a esas miserables leyes, repugnante. Cuando Ram terminó de murmurar en voz baja, se detuvo, sintiendo que algo no iba bien. Su mirada se desvió hacia un lado y, efectivamente, su gemela también se había detenido. Ram. Ren. Preguntó ella, su voz cargada de preocupación. Ren se quedó quieta, con los ojos cerrados y la cara inclinada hacia arriba mientras olía el aire con intensidad concentrada. Ren. ¿Eso ha vuelto? Su ceño se frunció ligeramente mientras continuaba inhalando los débiles rastros del viento, su voz apenas por encima de un susurro. Ram bajó con cuidado su cesta al suelo y corrió al lado de Ren. Le acarició las mejillas con las manos, atrayendo el rostro de su hermana hacia el suyo. Ren bajó la cabeza lentamente y abrió los ojos, encontrándose atrapada en la intensa e inquebrantable mirada de los feroces ojos rosados de su hermana. Ram. ¿Qué pasa, Ren? Las mejillas de Ren se sonrojaron ante la inesperada muestra de afecto, la calidez floreció en su rostro y lo tornó de un tono profundo y rosado. Ren. One-chan, es el aroma de ese chico, ha vuelto, y. Hizo una pausa por un momento, inhalando lenta y deliberadamente una vez más. Ren. Se está acercando. Los campos de Tato se encontraban en dirección opuesta a donde habían visto al niño.
en el denso bosque enclavado bajo las montañas. Entre ambos lugares, se encontraba la apartada aldea Oni. Ram. El olor de ese humano. Pero debería ser, Ram se interrumpió abruptamente, no solo para evitar que Rem escuchara el resto de lo que estaba a punto de decir, sino porque algo más había llamado su atención. Una presencia. Un intruso. Aunque todavía estaban a una distancia considerable del pueblo, los sentidos de Ram se agudizaron. Detectó el aura tenue e inconfundible de alguien extraño, alguien que no pertenecía allí, entrando a su hogar sagrado. Rem. One-chan. Rem dejó escapar un suave y molesto gemido cuando Ram se quedó en silencio, con la mirada fija en el estrecho sendero que se abría ante él. Una sutil tensión llenó el aire, suficiente para erizarle el vello de los brazos. Ram. Alguien ha entrado en el pueblo. Voy a echar un vistazo. Su tono era tranquilo, pero decidido. Sin decir una palabra más, cambió de postura, adoptando la postura de un velocista, con los músculos tensos y lista para entrar en acción. Ren. One-chan, espera. Ram. No me iré mucho. Ren, quédate y. Pero Ren no la dejó terminar. Ren. Quiero ir. Yo también voy. Déjame ir contigo, One-chan. Su voz se quebró levemente, delatando la soledad que se había arraigado en su corazón. Estaba cansada de quedarse atrás. Su necesidad de estar cerca de su hermana era más fuerte que cualquier temor a lo que pudiera acontecer. Ram miró a su gemela menor, que se aferraba con fuerza a su manga. Dudó, solo un segundo, antes de exhalar suavemente por la nariz. Ram, quédate a mi lado. ¿De acuerdo? Sus palabras no eran solo una advertencia. Eran una promesa firme e inquebrantable. Mientras estuvieran juntos, ella mantendría a Rem a salvo, pasara lo que pasara. Ese vínculo, más fuerte que la sangre o el destino, los impulsaba hacia adelante. Una ráfaga de viento arremolinó a las gemelas, respondiendo a la silenciosa orden de Ram. Sus cestas, cargadas de ñame, se elevaron suavemente por el aire y flotaron tras ellas. Las chicas se echaron a correr hacia la aldea. El viento, ahora su aliado invisible, las empujaba por la espalda como una mano guía, impulsándolas a seguir adelante. Ram podría haberse adelantado fácilmente, pues su fuerza superaba con creces a la de Rem. Pero ajustó el paso, igualando a su hermana paso a paso. Juntos corrieron y el pueblo se acercaba. A medida que se acercaban, Ram sintió la presencia extranjera moviéndose velozmente, demasiado velozmente, hacia la casa del jefe. Sin dudarlo, cambió de rumbo, desviándose de la entrada principal de la aldea y dirigiéndose directamente hacia su nuevo objetivo, la residencia del jefe. A pesar de la urgencia, el viaje de regreso duró casi 5 minutos. La mayor parte del tiempo se dedicó a adaptarse a Rem, quien luchaba por mantener el ritmo. Su respiración era entrecortada y cada paso era trabajoso, lo que obligaba a Ram a disminuir su paso, que de otro modo sería más rápido. Cuando las gemelas finalmente entraron en la plaza del pueblo, Rem se detuvo tambaleándose, jadeando con dificultad. Miró a su alrededor, la confusión superando su agotamiento. La amplia plaza, normalmente llena de vida y risas, estaba extrañamente vacía. Rem. No, hay nadie aquí, lo dijo con los ojos muy abiertos, con la incredulidad reflejada en su voz. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire quieto como una pregunta sin respuesta. Ram. Vamos a la casa del jefe. Solo un poco más, Rem. Su voz era firme, pero sus cejas estaban fruncidas por la inquietud. El silencio de la aldea era antinatural, y lo que hubiera invadido su espacio sagrado ya perturbaba algo más que el aire. Mientras se dirigían hacia la residencia del jefe, contemplaron la escena que se desarrollaba ante ellos. Casi todos los aldeanos se habían reunido alrededor de la casa, con el rostro pintado de preocupación y confusión. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros permanecían rígidos, con la mirada fija en la entrada, como esperando noticias. Por un breve instante, la inquietud de Ram se disipó. El ambiente, aunque tenso, no cargaba con el peso de un desastre inminente. Parecía, al menos superficialmente, que no había ocurrido nada catastrófico. Señor Ram, Rem-chan. Una voz de mujer los llamó, lo que hizo que Ram y Rem se detuvieran en seco.
Al voltearse, vieron a una mujer en la flor de la vida, un rostro familiar que reconocieron al instante. Era su vecina de al lado, alguien que a menudo los saludaba con palabras amables y una cálida sonrisa. Su voz, aunque suave, tuvo la fuerza suficiente para llamar la atención de los aldeanos circundantes. Los murmullos resonaron entre la pequeña multitud, y al posar la mirada en Ram, instintivamente bajaron la cabeza en señal de reverencia y respeto. Sin embargo, Ram no les prestó atención. Senta-sama ha llamado a Ram-sama. Está en su residencia y dijo que era urgente. Ram absorbió el mensaje con una expresión indiferente y lentamente se giró para mirar a Rem, a quien ahora tendría que dejar atrás. Rem sostuvo la mirada de Ram y, en ese momento, comprendió. Sin pronunciar palabra, soltó silenciosamente la manga de su hermana, sus dedos permanecieron allí un latido más antes de caer. Con un movimiento tranquilo y deliberado, Ram bajó las cestas al suelo, dejándolas reposar suavemente en la tierra. Los aldeanos se apartaron respetuosamente, despejando el camino para que Ram entrara a la casa del jefe. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, la voz de la mujer volvió a llamar, interrumpiendo el murmullo apagado de la multitud. El jefe también ha llamado a Rem-chan. Ante esas palabras, los ojos de Rem se abrieron de par en par y su expresión se congeló por la incredulidad. Rem, yo. El jefe, me ha llamado. Así es, Rem-chan. Ahora, apúrense. Mientras tanto, yo me encargaré de sus cestas. 1000 preguntas se arremolinaban en la mente de Rem, cada una más fuerte que la anterior. ¿Por qué la llamaba el jefe? No era nadie especial. No era como Ram, fuerte y segura de sí misma, y fuera lo que fuese, seguro que no sería de ninguna ayuda. Pero cuando echó un vistazo hacia la casa del jefe, percibió un leve olor en el aire, un olor con el que se familiarizó hacía un par de días. Ram, ya más tranquila al saber que no tendría que separarse de su hermana, tomó la mano de Rem. El gesto fue suave y firme. Ram. Vamos, Rem. Rem asintió vacilante, con los nervios a una flor de piel, pero con una determinación cada vez más firme. Fuera lo que fuese lo que les aguardaba, se sentía más valiente con Ram a su lado. Rem. Está bien, One-chan. Al acercarse a la residencia del jefe, Rem pudo distinguir voces débiles y apagadas que provenían del interior. Eran las voces de otros aldeanos, pero Rem no podía ver lo que estaba sucediendo ya que la puerta principal estaba cerrada. Ella siguió de cerca a su hermana, observando cómo Ram avanzaba sin dudarlo. Ram abrió la puerta deslizándola sin siquiera llamar, claramente sin importarle la formalidad ni la cortesía. Dentro, fueron recibidos por la imponente espalda de un hombre alto y de hombros anchos. El jefe de la aldea. 70. Se giró para mirarlos, su expresión se endureció en el momento en que su mirada se posó en los gemelos. No hubo cumplidos ni charlas triviales. Su expresión severa lo decía todo. 70. Perfecto. Ram, Ren, pasen, rápido. La falta de intercambio casual entre Ram y 70 era reveladora. Algo andaba muy mal. Sin decir palabra, Ram cruzó el umbral y entró en la vieja casa. Sus pasos resonaron débilmente en el suelo de madera. Rem la siguió de cerca, apretando ligeramente las manos con ansiedad. A medida que avanzaban por el pasillo hacia la sala de estar, aparecieron manchas oscuras y húmedas. Sangre. Fresca e inconfundible. Rem sintió un escalofrío en la espalda. Miró a su hermana, buscando en su rostro alguna orientación. Ram, sin embargo, mantuvo la calma, con una expresión indescifrable. No se inmutó. No aminoró el paso. Su compostura se mantuvo firme, como si la escena ante ellos fuera simplemente un inconveniente y no un motivo de alarma. Ram. Entonces, ¿vas a decirnos por qué nos llamaste aquí? Ram habló con un dejo de arrogancia, inflando el pecho mientras cruzaba los brazos desafiante. La tensión entre ella y el jefe era palpable, impregnada de cada palabra y movimiento. Por la forma en que se dirigía a él, era evidente que había algo histórico allí, algo sin resolver. Rem podía sentir la tensión, aunque no podía comprender la razón detrás de ella. 70. Entiendo que estés enojado conmigo, pero no se trata de mí. Hay una vida en peligro que necesita ser salvada. Podemos hablar después.
El jefe dejó escapar un suspiro cansado, con la voz teñida de genuino remordimiento. La sinceridad en su tono fue tan inesperada que incluso Ram, siempre sereno e impasible, parpadeó sorprendido. El jefe abrió la puerta de la sala de estar y entró, lo que permitió a Ram y Rem tener una visión clara de lo que había más allá. Un sofocante hedor a sangre flotaba en el aire, atacando instantáneamente sus sentidos. Además de los 3 que acababan de entrar, había otras 5 personas en la habitación. 4 adultos de rostro sombrío y un niño de cabello negro, cuya presencia destacaba marcadamente en medio del caos. El niño de cabello negro yacía casi inmóvil, de no ser por los pequeños espasmos y tics involuntarios, sobre una pequeña mesa de madera, con todo el cuerpo empapado en sangre carmesí. La mesa bajo él estaba manchada de sangre, y las gotas seguían cayendo sin parar al suelo, formando un charco lúgubre. Aplica presión allí. Hay sangre fluyendo hacia aquí. 3 de los adultos se cernían sobre él, con las manos brillantes mientras canalizaban magia curativa en su cuerpo destrozado. A su lado, la esposa del jefe de la aldea se movía con rapidez, ofreciéndoles agua y secándoles suavemente el sudor de la frente para mantenerlos concentrados y sin distracciones. Ram, ¿cuál es el significado de esto? De las 2 hermanas, fue Ram quien habló primero. Su voz aguda atravesó la tensa atmósfera. Su tono era acusador, exigiendo respuestas con la fuerza de quien había visto demasiado para sorprenderse, pero no tanto como para indignarse. Ren, mientras tanto, se quedó paralizada. Era la primera vez que presenciaba un cuerpo tan destrozado. La pierna del chico estaba retorcida de forma antinatural, el hueso sobresalía cruelmente a través de la carne desgarrada, en un ángulo que desafiaba la anatomía y la razón. Se quedó sin aliento. La habitación daba vueltas. Sin previo aviso, cayó de rodillas, abrumada por una oleada de náuseas. Ram no dudó. Corrió a su lado de inmediato. Rem se agarró el estómago, luchando por contener la bilis que le subía a la garganta. Las lágrimas le corrían por las mejillas, con los ojos abiertos de par en par por el horror y la incredulidad. Sabía que aquella visión la perseguiría durante mucho tiempo. Ram miró fijamente al jefe de la aldea, con una mirada aguda e implacable, una expresión que irradiaba pura hostilidad, como si su sola mirada pudiera atravesarlo. 70. No me mires así. No habría llamado a Rem a menos que su presencia fuera absolutamente necesaria. 70, por su parte, permaneció sereno, con expresión ilegible mientras miraba a las 2 hermanas. Rem. ¿Por qué, 70? No hay tiempo. Ese chico necesita toda la ayuda posible. Ram, Ren, las 2. Ram entrecerró los ojos, apretando los labios en una línea apretada, antes de volverse hacia su hermana. Su voz, inusualmente suave, se suavizó por un instante. Ram, Ren, no tienes que hacer esto si no te animas. Nadie te culparía. Ren permaneció allí, pálida y temblorosa, con las manos aún ligeramente temblorosas por la conmoción. Pero entonces su mirada volvió al chico, al que había encontrado en el bosque, el chico tranquilo y triste de ojos atormentados. Verlo así, destrozado, roto, tan cerca de la muerte, despertó en ella una fuerza feroz y resuelta. Ren. No, quiero ayudar. Tengo que ayudar. Tragándose las náuseas, se obligó a avanzar y se unió a su hermana en la mesa. Las 2 se arrodillaron junto a las demás, observando la gravedad de las heridas del chico. Al acercarse, los ojos de Ram captaron algo extraño. Allí, parcialmente ocultos bajo el pelo ensangrentado, sobresalían de la frente del niño unos tenues cuernos negros, no más grandes que el meñique de un adulto. Tenían un ligero brillo anaranjado. Ram. Son esos. Rem parpadeó sorprendida, con la mirada fija en la misma imagen. Casi podía oírlos tararear. Un pulso inquietante y silencioso de magia latente. Ren. Cuernos. Pero, la revelación los dejó a ambos sin palabras. Ram. Las respuestas vendrán después. Por ahora, Ram invocó una oleada controlada de viento que se arremolinó alrededor del cuerpo destrozado del niño como un capullo de seda. El niño yacía completamente expuesto, con el cuerpo maltratado y ensangrentado, y con precisión milimétrica, Ram manipuló las corrientes para aplicar presión concentrada sobre cada herida sangrante.
Ram, convocando su cuerno, aprovechó la fuerza del viento que giraba a su alrededor, dirigiéndolo con exacta precisión para empujar el hueso expuesto, resbaladizo por la sangre y que sobresalía duramente de la carne desgarrada del niño, de vuelta a su lugar correcto con un chasquido agudo y nauseabundo. Subaru. El niño dejó escapar un murmullo tenso y doloroso mientras sus huesos dislocados volvían a su lugar con una firmeza espantosa. Su voz temblaba, entre la agonía y la semiconciencia. El sonido era apenas un susurro. Fue una extraordinaria proeza mágica, que requería una delicadeza y una concentración que solo alguien con la habilidad y la afinidad elemental de Ram podía aspirar a mantener. El aire vibró levemente con la tensión, pero la concentración de Ram permaneció inalterada. Chica. Aquí, Rem-chan. Con manos tranquilas pero ágiles, Chica, la esposa del jefe de la aldea, se acercó a Rem con un paño húmedo. Limpió con suavidad la suciedad de las manos y los antebrazos de Rem, eliminando los residuos de barro que aún le quedaban en la piel de la cosecha anterior. Rem colocó sus manos temblorosas con suavidad sobre el pecho magullado del chico, hundiendo ligeramente las yemas de los dedos en la resbaladiza capa de sangre cálida y carmesí. La sensación le revolvió el estómago, pero se obligó a mantenerse firme. Era una de las pocas personas en la aldea Oni dotadas de la habilidad de usar magia de agua, un talento excepcional y vital en momentos como este. Esta era la razón por la que la habían invocado, la razón por la que no podía dar la espalda. Solo ella podía hacer lo que debía hacerse. Cerrando los ojos para aislarse del caos que la rodeaba, respiró hondo, armándose de valor y concentrándose en su interior. El aire a su alrededor empezó a enfriarse, y una sutil condensación se formó en su piel mientras extraía maná de su interior. Rem. Maná de agua, cura este cuerpo dañado. Mientras Rem pronunciaba esas palabras, una esfera luminosa, suave y azul como la luz de la luna sobre el agua, se expandió lentamente alrededor de sus manos. El suave resplandor latía con intensidad rítmica mientras la magia curativa fluía desde las yemas de sus dedos hacia el cuerpo herido del niño, abriéndose paso entre los huesos destrozados y la carne desgarrada. Y así, hombro con su otra mitad y los otros Onis, Rem se unió a la lucha desesperada por preservar la llama parpadeante de la vida dentro del chico de cabello negro. Cada respiración era frágil, cada latido de su corazón un pequeño milagro. Trabajaron incansablemente, desafiando el pánico y la fatiga, impulsados por la determinación y un único objetivo compartido: salvarlo del abismo. Ya era medianoche, y la habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de aceite parpadeante. Rem yacía arropada en la cama, con las mejillas enrojecidas por el calor y la respiración entrecortada y superficial. Ram y sus padres le habían quitado con cuidado la ropa sucia y la habían reemplazado por un camisón limpio, aunque apenas notó el cambio. La fiebre se había apoderado de ella, algo nada sorprendente después del daño que los acontecimientos de ese día habían causado a su frágil cuerpo. Sentada tranquilamente en el borde de la cama, Ram la atendió con un cuidado gentil y concentrado que solo una hermana podía brindar. Ella no estaba en lo más mínimo agotada, haciendo honor a su nombre como la reencarnación de un dios Oni. Rem. Lo siento Nee-chan, no pude hacer los tatuajes al vapor, murmuró las palabras débilmente, con la voz tensa y apenas por encima de un susurro, los ojos húmedos por las lágrimas y teñidos de arrepentimiento. Ram no dijo nada al principio. En cambio, sumergió un paño en un recipiente con agua fría, lo escurrió y lo aplicó suavemente sobre la frente febril de su hermana, limpiando el sudor que se le pegaba a la piel. Ram. Soy yo quien debería disculparse, Rem. Nunca debiste presenciar algo tan horrible. Esos bastardos merecen morir 100 veces de la forma más dolorosa por lastimar a mi querida Rem. Lentamente, ahuecó las mejillas de Rem entre sus manos. Su tacto firme, cálido y reconfortante la anclaba. La anclaba al presente como un hechizo silencioso, disipando las sombras del miedo con nada más que el amor mudo de una hermana. Rem. Jeje, eres increíble, One-chan. Ram. HMPH. Claro, después de todo, soy la hermana mayor de Rem. Ram notó la tristeza silenciosa en los ojos de Rem y comprendió al instante. Su hermana estaba sufriendo el peso de las expectativas incumplidas, el juicio silencioso de sus parientes.
Rem siempre se esforzaba tanto, solo para decepcionar a todos. A Ram se le encogía el corazón al pensarlo. Ram, no te apresures, Rem. Tómate tu tiempo. Soy su hermana mayor y siempre te esperaré, pase lo que pase. Rem. Sí. Rem se apoyó en la calidez de la mano que le acariciaba la mejilla con suavidad, un consuelo pequeño pero firme que la anclaba al momento. La sensación la recorrió como un suave resplandor, un abrazo protector tan tierno que le dolió el corazón. En ese contacto, sintió seguridad, amor inquebrantable y la silenciosa promesa de que no estaba sola. Rem. One-chan, el chico estará bien. Ram se limpió suavemente las manos húmedas con un remolino de magia de aire, mientras la brisa susurraba levemente en la silenciosa habitación. Ram. Más le vale. Después de todo, Rem lo dio todo. TCH, qué niñata tan miserable, haciendo que mi querida Rem se preocupe hasta morir por él. Ella cruzó los brazos con un bufido dramático, su voz estaba cargada de indignación, aunque la calidez en sus ojos delataba su debilidad por su hermana. Ram. Pero no te preocupes, Rem. Me aseguraré personalmente de que reciba su merecido cuando despierte. Ese idiota merece una buena paliza por atreverse a hacerte llorar. Sus palabras, aunque duras, eran extrañamente reconfortantes, el feroz amor de una hermana envuelto en espinas. Ram comenzó a cambiarse su camisón, el suave susurro de la tela llenó la habitación silenciosa. Rem. El chico, ¿es un Oni? Rem hizo la pregunta con los ojos aún cerrados, su voz apenas un susurro. Estaba completamente agotada, con las energías agotadas por la terrible experiencia. Después de que la llevaran a casa y la enterraran, Ram se quedó para hablar con el jefe de la aldea en busca de respuestas. Ram. Parece que sí, Rem. El jefe y los ancianos le hicieron varias pruebas. A pesar del olor humano que aún le queda, es un Oni de pura sangre. Rem. Ya veo, eso significa que es como nosotros. Lo que Rem quería decir era simple pero profundo. Los cuernos negros del niño, tan similares pero diferentes, traían recuerdos dolorosos a la superficie. Nacidos con un solo cuerno cada uno, Rem y Ram habían sido condenados a muerte por sus propios linajes debido a sus leyes. Solo las excepcionales habilidades de Ram les habían salvado la vida. Ver a otro hijo Oni, uno tan claramente marcado por la diferencia, conmovió profundamente en ella. Ram lo comprendió al instante. No hicieron falta más palabras. Con un suave suspiro, se metió bajo las sábanas junto a su hermana en la cama que compartían desde la infancia. Extendieron la mano, entrelazando los dedos, y se estrecharon en un abrazo fuerte y familiar. Sus mejillas se apretaron, cálidas y húmedas por la emoción, mientras se aferraban a la única persona que realmente los había comprendido. Ram. Probablemente, pero no podemos estar seguros. Rem. Oh, vale, Ram. Buenas noches, Rem. Rem. Buenas noches, One-chan. El agotamiento se apoderó de Rem como una ola, arrastrándola al sueño casi al instante. Su cuerpo, agotado por el desgaste emocional y físico del día, dio la bienvenida a la liberación. Su respiración se calmó, adoptando un ritmo suave, y la tensión que la había dominado finalmente se alivió. Ram observó a su hermana un momento más, con una suave sonrisa en los labios. Extendió la mano y acarició con ternura el cabello de Rem, alisando los mechones con infinito cuidado. La calidez de su presencia compartida llenó la habitación, envolviéndolos en un capullo de amor silencioso. Ram se acostó a su lado, le subió la manta hasta los hombros y dejó que sus ojos se cerraran lentamente. El sueño llegó más lentamente, pero llegó, arrastrándola a sueños con Rem a salvo a su lado. Había llegado la mañana, dando paso a la suave luz de un nuevo día. Rem comenzó a despertarse lentamente, despertada por el suave canto de los pájaros y el zumbido lejano de los insectos. La luz del sol se filtraba en la habitación por la ventana, proyectando un cálido tono dorado sobre el espacio donde yacía. Con manos perezosas, se frotó los ojos para quitarse el sueño, parpadeando un par de veces para aclarar la vista. El cansancio se aferraba a su cuerpo como una manta pesada. Lo primero que notó fue la ausencia de calor a su lado. Ram ya se había levantado. Una silenciosa punzada de soledad la atravesó, aunque no le sorprendió. Ram tenía mucho que hacer.
Su dolor de cabeza se debía al agotamiento, pues los acontecimientos del día anterior la habían dejado completamente agotada. Ren. Hoy también seré inútil, murmuró el pensamiento en voz alta, su voz apenas un susurro. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido y una presencia familiar entró en la habitación. Era Ram, con su expresión serena como siempre. Ram. Buenos días, Ren. Ella había sentido que su hermana despertaba a través de su sinestesia compartida, una habilidad única que les permitía sentir las emociones de la otra. Ren. Buenos días, One-chan, Ren bostezó a mitad de la frase, las palabras salieron en un murmullo soñoliento, pero su rostro se suavizó al ver a su hermana. Ram. No estés tan triste, Ren. Tengo buenas noticias para ti. Con manos suaves, Ram ayudó a su hermana a levantarse de la cama, sosteniendo su peso mientras las piernas de Ren temblaban ligeramente debajo de ella. Ren. ¿En serio, One-chan? ¿Qué pasa? Ram. El chico sobrevivió a la noche. Solo falta darle una buena bofetada por preocupar tanto a Ren. Qué lástima que Ram no pudiera tocarlo con sus delicadas manos mientras dormía. De lo contrario, sin duda contaría como agresión. En serio, qué chico tan problemático. Ren se rió de la forma en que Ram habló, ella también estaba preocupada por el niño y Ram le había asegurado que estaba bien. Ren. Jejeje, One-chan fue a verlo. Debió estar preocupada. Ram. Tonterías. Tendría que morir 100 veces para que me preocupara por él. HMPH. Ella se echó el pelo por encima del hombro con fingida indignación y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Ram. Vamos, Ren. Basta de charla. Vamos a comer. Mamá y papá nos esperan. Ren. Está bien, One-chan. Con una mirada compartida y un vínculo tácito, las hermanas se giraron para salir de la habitación, entrando hacia la sala de estar de su casa, donde Quark y Temae estaban sentados, enfrascados en una conversación tranquila mientras tomaban el té de la mañana. Ren. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Ren saludó a sus padres con su habitual respeto, haciendo una suave reverencia al entrar en la habitación. A pesar del cansancio persistente en sus extremidades, intentó sonreírles con voz suave pero firme. Temae. Buenos días, Ren. Ven a desayunar mientras aún esté caliente. Ren hizo precisamente eso, moviéndose silenciosamente para sentarse en la pequeña mesa de madera de la familia, preparada para 4. Se sentó junto a su hermana, con Ram a su derecha, con Temae sentado frente a Ren y Quark frente a Ram. La mesa estaba modestamente dispuesta, pero el calor familiar la hacía sentir abundante. El desayuno consistía en huevos revueltos dorados y pan recién tostado. Comida sencilla, pero reconfortante y lo suficientemente abundante para empezar el día con fuerza. Quark. Ram preparó el desayuno una vez más hoy, como siempre, es increíble. Su padre sonreía con inconfundible orgullo mientras colmaba de elogios a Ram, con su voz llena de entusiasmo y afecto, claramente encantado por la creciente habilidad culinaria de su hija. Ram, sin embargo, permaneció indiferente a los elogios que su padre le prodigaba. Permaneció en silencio. Como ya había cenado antes, simplemente bebió un pequeño sorbo de té, indiferente a la conversación. Mientras su padre seguía hablando con cariño de Ram, con la voz llena de admiración, los pensamientos de Ren comenzaron a divagar, arrebatados del presente por una oleada de recuerdos que surgían sin invitación. Recordaba lo que sucedía casi a diario, voces. Ella oiría las voces. Las voces de siempre. Siempre que caminaba por el pueblo, siempre que la veían, todos lo decían. Temae. Ren. Tú también aprendes de Ram. Trabaja más duro. Quark. Ren, no te pongas tan triste. Tanto Ram como Ren son mis lindas hijas. No tendré favoritismos, es solo que Ram es un poco especial. Su padre sonrió con una mirada severa en su rostro, y su madre sonrió mientras bajaba las cejas de manera preocupada mientras decían eso. Ren-chan, Ram-sama se encuentra bien hoy. Mira, esa chica necesita crecer sana. Porque, después de todo, ella es el futuro del clan Oni. 70. No lo olvides, Ren.
Una niña maldita como tú vivió tanto tiempo porque Ram fue bendecida con la sangre del dios Oni que debería haber desaparecido. Nunca, jamás, olvides tenerlo presente, y no olvides comprenderlo tampoco. Su raza que vivía en el mismo pueblo que ella y el jefe que los gobernaba le dijeron esas cosas a Rem. Comparada con Ram-sama, Rem sigue siendo una simple ingenua, pero esa chica es la hermana de Ram-sama. El segundo dios Oni podría no ser solo un sueño después de todo. Parecen dos gotas de agua. Estoy seguro de que estas dos joyas nos traerán un futuro brillante. Aunque Rem era la esencia misma de la mediocridad, la comparaban con Ram, que destacaba desde que era un bebé, y todos tenían expectativas puestas en ella. Fue porque era hermana de Ram. Fue porque era gemela del dios Oni. Fue porque nació junto con la esperanza del clan Oni. Ram, sintiendo que algo andaba mal en la expresión de Rem, aunque sin saber los pensamientos exactos que ocupaban su mente, sintió una repentina necesidad de hablar. Rem ha estado trabajando muchísimo últimamente. No solo encontró a ese chico, sino que jugó un papel clave para salvarlo. Temae, tienes toda la razón, Rem. Todos en la aldea han estado hablando de tu valentía y esfuerzo. Deberías estar orgullosa de ti misma. Quark, es cierto, mis dos lindas hijas son increíbles. Rem salió de su trance y se sonrojó profundamente ante el inesperado elogio. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, sorprendida por las amables palabras dirigidas a ella. Bajo la mesa, Ram tomó con suavidad la mano de Rem y la apretó para tranquilizarla. Ram desconocía todo lo que sucedía en la vida diaria de Rem, no porque le fuera indiferente, sino porque simplemente no podía. No estaba allí para presenciar cómo trataban a su hermana cuando estaba sola. Y Rem nunca se lo contó a Ram. Rem comió el resto de su desayuno, roja como un tomate, con las mejillas aún calientes por el inesperado elogio. Intentó concentrarse en la comida, masticando despacio y saboreando cada bocado, pero sus pensamientos permanecieron algo confusos, aturdidos por la atención. Al terminar, dejó los cubiertos y notó una notable mejoría. Su cuerpo se sentía mucho más cerca de la normalidad. Más ligero, más firme, como si el cansancio finalmente estuviera desapareciendo. Rem. Mamá, ¿crees que podría preparar el almuerzo hoy? Quiero usar los ñames de ayer. Temae parpadeó sorprendido al principio, pero luego sonrió cálidamente. Temae. Claro, Rem. Me alegra que te sientas mejor. Ella extendió la mano y acarició suavemente la pequeña cabeza de Rem con una mirada orgullosa en sus ojos. Temae, estaré aquí si necesitas ayuda, pero sé que lo harás genial. Rem asintió, su expresión era determinada pero tímida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una silenciosa emoción crecer en su pecho. Una vez terminado el desayuno, los gemelos volvieron a estar solos, ya que sus padres tenían trabajo que hacer junto con los demás aldeanos. Ram. Vamos a jugar hasta la hora de comer, Rem. Hoy no tengo que hacer nada, los mayores están ocupados. Podemos divertirnos. Rem. Está bien, One-chan. Con pasos alegres y una luz juguetona en sus ojos, ambos gemelos se dirigieron al exterior, hacia la luz del sol. El día era claro y brillante, con una suave brisa que susurraba entre los árboles y el zumbido distante de la vida del pueblo que se sumaba a la tranquila atmósfera de la mañana. Y juntos jugaron hasta el almuerzo. Notas. Que Rem no cumpla con las expectativas es similar a que Subaru no cumpla con las expectativas, sin embargo, para Rem fue mucho más duro. Un gran cariño para Rem. Un personaje muy bueno, Ram también. Subaru, Rem y Ram se